Hay una canción a propósito de nuestras naciones andinas, de Inti Illimani, que dice que para llover fuerte no basta con una gota, para llover fuerte se necesitan todas las lluvias, para que haya un aguacero se necesitan todas las lluvias. Y es precisamente lo que debemos entender, especialmente en los países en los que todavía estamos en un proceso ahí de puja, de construcción de democracia, de construcción de Estado. Yo personalmente considero que Colombia no es nación, no sé el caso específico de Ecuador, pero algunos países en Latinoamérica ni siquiera nos hemos consolidado como nación. Y en la medida que la sociedad civil en conjunto sea la que jalone esos procesos, es que muchas cosas van a comenzar a darse. Tú mencionabas una cosa, Pedro, muy importante, y es el tema cultural. Precisamente en muchos de nuestros países se ha convertido en una excusa para cometer cualquier clase de crimen de lesa humanidad o crimen contra los animales, la muletilla de la cultura. Entonces, ¿por qué es cultural? Porque es tradicional, entonces hay que seguirlo reproduciendo a mansalva, independientemente si es justo o es injusto. En esa medida, me gustaría entonces compartir en Colombia, sin haber llegado al culmen ni mucho menos, venimos avanzando en una iniciativa precisamente de generar coincidencias entre quienes defendemos los animales, pero también, bueno, los animales no humanos y animales humanos, pero también quienes defienden otra clase de causas que son perfectamente concurrentes. Entonces, pensemos en las personas que defienden los derechos LGBTI, quienes defienden a las mujeres, las víctimas del conflicto armado en nuestro país, bueno, tantas causas que hay, y la causa animalista. Hemos estado trabajando en diferentes espacios donde ellos han podido entender qué es lo que nosotros peleamos, porque en algún momento nuestros compañeros no entendían mucho el discurso animalista, y ya entienden que finalmente es también otra forma de oponerse al capitalismo. Recordemos esta frase tan conocida, y es que el veganismo es una posición política, porque también es una forma de controvertir todas estas formas de producción que nos han vendido históricamente. Entonces, el hecho de poder generar sinergia con otras causas, el hacer que ellos entiendan la nuestra, nosotros defender la de ellos, ir a apoyar en sus diferentes manifestaciones, actividades, nosotros como animalistas y viceversa, hace que haya, digamos, toda una confluencia de poderes, y que eso en algún momento pare en algo interesante. Creamos un grupo que se llama, pues todos conocemos los grupos de indignados, pues bueno, en Colombia esto es una palabra grosera, pero creamos los emputados. En Colombia estamos emputados de la forma en que nos trata el sistema, y bueno, esperemos que esto tenga un buen curso, porque definitivamente hay también la frase típica, ¿no? Pero es muy clara, la unión hace la fuerza. Quisiera hablar sobre ese mismo tema un poquito. Va a intervenir Felipe, después vamos a tener la última pregunta de esta sesión. Después nuestra compañera Marta Esteban va a intervenir muy brevemente, y después vamos a tener que cerrar. Bueno, qué interesante foro, ¿no? Yo quería plantear, porque a ratos me preocupa este tema de las inconsistencias e incongruencias que son parte de la vida humana. O sea, hay que tener muchísimo cuidado en decir el que come carne es incongruente porque sale un ciclista fanático por ahí y te dice, ¿en qué llegaste acá? Y te pones en la idea de estarte cuestionando y nadie va a llegar. Me refería justamente a él, pero exactamente a él mismo me refería. Entonces, hay que tener mucho cuidado y más bien apoyar los procesos de cambio. Porque cuando a mí me salen con eso, yo le puedo decir qué sistema operativo estás usando, y el otro le tira otra y otra y otra. Entonces entramos en una lógica de crítica media absurda, que digo, la crítica está perfecta, pero lo que hay que ir haciendo es acompañarse a los procesos. Si los de la Cleta Endiablada nos ayudan a irnos a todos librando de la transportación motorizada, los otros nos ayudan a ir haciendo que se consuma menos carne, y así vamos todos avanzando en ese sentido. Realmente hay que tener mucho cuidado con los fundamentalismos. En estas luchas en las que pretendemos, acuérdate de Steve Best, hermanarnos, es cuando más hay que tener cuidado del fundamentalismo. Porque justo la Shadi me decía ayer que en Riobamba, por ejemplo, hablábamos mucho sobre el racismo, justo en los lugares donde hay más taurinos, hay más racismo. Y hablábamos sobre eso, etcétera, etcétera, pero después decíamos, sí, y después estos indígenas que son absolutamente discriminados en esos sectores, son machistas, alcohólicos, etcétera, etcétera, y eso también es absolutamente real.
tal vez sea por sus coyunturas, etcétera, etcétera, es absolutamente real. Después, Pedro, para hacer esas críticas hay que pensar también en el momento de la coyuntura política ecuatoriana. Yo no podría dar más de alegría de estar aquí discutiendo tanto tiempo con tanta profundidad. El movimiento, como decía la Shadi, sabe cuándo unirse y sabrá cuándo unirse, pero todos los procesos son importantes, los 3 procesos son fundamentales y alguien tiene que impulsarlos y el resto lo que podemos hacer es dar apoyo. Si estamos mucho abarca, poco aprieta, decía Roger. Si estamos todos en un sitio, es como un equipo de fútbol ocupa sus posiciones, no pueden ir todos atrás de la pelota. Unos impulsan una cosa, otros, y en el momento adecuado sabremos unirnos y sabremos avanzar. Yo agradezco, yo decía, es casi un milagro que esta cumbre esté acá. Yo entiendo a los que no han participado en esto, yo no creo en Dios en absoluto, pero parece un milagro, porque una de las cosas que pasa es que esta cumbre nos va a ayudar a posicionar lo que está pasando en la Asamblea Nacional y en el Consejo de Quito, porque lo triste es que la gente no sabe, nuestros propios compañeros no saben, los compañeros de otros colectivos que trabajan con nosotros no saben, pero ahora yo le he visto a Marta en todos los medios de comunicación, por ejemplo, y la gente se va a empezar a preguntar cosas. Muchos creen y han preguntado estos días que con la consulta de 2011 se abolieron las corridas en Quito. Muchos creen así, están segurísimos de que eso pasó. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer el trabajo, ¿no? Yo creo que todos los ejemplos de revolución no son grupos demasiado grandes, son grupos que tienen claridades y logran transmitir esas claridades al resto de la población. Entonces, yo insisto, si solo piensa en que la iniciativa popular normativa logre abrir ese camino de democracia, la democracia directa por primera vez ejercida en el país, ese tema puede servir para el Yasuní, puede servir para la Loba y puede servir para el que quiera. Entonces estamos haciendo camino al andar en muchas maneras distintas. Yo creo que sí debemos ser críticos, pero la crítica pasa también por reconocer la diferencia. Muchas corrientes teóricas dicen que las contradicciones, ¿no es cierto?, el choque de opuestos, etcétera, etcétera, son las que generan inclusive la historia. Entonces, ¿cómo podemos caer en la trampa de buscar realidades planas? Cuando todos somos inconsistentes e incoherentes en montones de cosas. La coherencia total, yo no creo que existe, porque el mundo sería muy triste con absolutos. El fundamentalismo se liga a los absolutos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado con eso. Gracias. Bueno, yo creo que ya todas las preguntas que por lo menos yo les tenía han sido contestadas. Entonces voy a aprovechar este momento en realidad para darles un gran agradecimiento y hacer memoria de esas palabras que me dijo Felipe cuando nos invitó a la cumbre, de que íbamos a conocer personas maravillosas, y en realidad ha sido así. Cada uno de ustedes ha dejado en nosotros una huella, y si hay algo que nos une realmente es ese gran corazón que tenemos todos de amar a la Pachamama y a los seres de la Pachamama, al que nosotros respetamos, amamos y defendemos. Gracias a todos, a cada uno de ustedes. Yo realmente les deseo lo mejor, todos los éxitos del mundo, a Perú, que logren recoger esas firmas, que se vayan a consulta, a Colombia igual. Chicos, nosotros desde aquí les vamos a mandar todas nuestras mejores vibras de corazón. Cada día me voy a despertar pensando en ustedes y pidiéndole a la Pachamama que les dé todas sus bendiciones y las fuerzas para que sigan luchando esta lucha maravillosa que realmente ha cambiado toda nuestra vida. Igual para Miguel de México, que está por ahí, que logre ir al Congreso, igual a Sergio. O sea, realmente esta clase de personas merecen esta oportunidad, porque realmente van a ir a cambiar, a hacer cosas diferentes que realmente merecemos. Y bueno, solamente quiero dejarles lo que es el eslogan de FATA, y como agradecimiento, que dice así: solo aquello capaz de hacer al hombre más humano es digno de llamarse arte. Nunca la muerte como fiesta,
Nunca la tortura como arte, nunca el dolor como espectáculo. Gracias, hermanos antitaurinos, de verdad ha sido un honor estar estos días con ustedes. Gracias. Tenemos una intervención semifinal de nuestra compañera Marta Esteban. Yo lo que quería comentaros era, cuando estamos hablando de si estamos unidos o no estamos unidos y de cómo podemos mejorar, yo solamente puedo deciros que cuando empezamos la plataforma La Tortura no es Cultura, que tiene 27 organizaciones, no le daban una semana, porque las diferencias entre los grupos eran tremendos. Unos eran bienestaristas, otros eran de perros y gatos, otros eran veganos antiespecistas. Yo creo que hay siempre una posibilidad. Me acuerdo, en la primera reunión hicimos una cosa, como en el colegio, que eran los círculos de circunferencias y que unos se unían con los otros y tenían una parte en común. Si nosotros ponemos todos los grupos que tengáis en el país y hacemos esos círculos de circunferencias y las intersecciones, de repente aparece algo en medio, que tienen todos. ¿Y sabéis lo que es eso? Los animales. Entonces, cuando pensemos en las diferencias, pensar que todos pueden trabajar en distintos proyectos, pero siempre puede haber un camino común para un proyecto en común. No pasa nada porque hagan proyectos diferentes, pero la LOBA es un proyecto en común. La iniciativa antitaurina de Quito es un punto en común. Entonces, buscar qué podéis tener en común y eso hacerlo. Y ahí no va a haber diferencias. Y la segunda cosa que quiero decir es, cuando yo me encuentro en la tesitura de que algo me ha molestado mucho, que ha hecho un compañero o algo, en muchas ocasiones hago el tremendo error de explotar porque tengo muy mal genio y mis compañeros lo saben y me intentan frenar. Pero después reflexiono y lo que yo reflexiono es que es tan grande lo que tenemos en mano, ya no son solo los animales, es el concepto de no violencia. Es que la violencia no tenga ningún tipo de excepción, ni por sexo, ni por edad, ni por inclinación sexual, ni por geografía, ni por ideología. El ser antitaurino es que no haya excepciones a la violencia, es cambiar el mundo. Y es tan grande la responsabilidad que tenemos que lo que nosotros sintamos personalmente es indiferente. Yo me tengo que comer lo que me ha sentado mal, tengo que ponerlo al lado y volver a pensar qué es lo que teníamos en común y actuar en consecuencia. Y muchas veces me he encontrado que me han herido mucho a nivel personal, me ha dolido mucho de compañeros a nivel personal, pero yo sigo trabajando con la mano abierta, dispuesta a colaborar, porque yo no soy importante en esta lucha. Lo importante es el objetivo. Y ahora os quiero dejar con Sandro, que ha estado organizando este debate, pero quiero deciros que Sandro es uno de los grandes ideólogos en España. Él es pionero, él ha sido arrastrado, él ha saltado al ruedo, ha sido de los primeros y sobre todo tiene una sabiduría interna que cuando todos los demás estamos utilizando el razonamiento, él nos viene con la solución. Así que estoy encantada del que cierre este foro hoy sea Alessandro Zara. Trataré de ser lo más breve posible porque todos sabemos que la única ley que no vamos a poder derogar nunca es la ley de la gravedad. Y la única dictadura que no vamos a poder vencer nunca es la dictadura del tiempo. Así que quisiera hacer un breve recuento para llegar al final, que reflexionemos sobre algunas, muy pocas palabras. Una palabra es discriminación, otra palabra es justicia y otra palabra es evolución. Hace aproximadamente una década, nuestro compañero Marius Kolf empezó a gestar de que esto que está ocurriendo hoy tenía que ocurrir. Y él es un gran gestor y necesitaba compaginarse con alguien que tuviera la visión científica de este asunto. Y entonces consiguió una persona que yo quisiera recordar hoy, aunque no ha podido estar presente, que se llama Jordi Casamichana. Él fue
Él y Marius son los que estuvieron ahí logrando encajar para que primero la red antitaurina empezara a gestarse y han estado hasta ahora haciendo que esto despegara. Jordi es una persona que es etólogo y para mí ha sido un referente para pasar a ser de perrigatero a luchador por los derechos de los animales. De ser lo que yo considero es pasar a ser vegano, que cuando eres vegano dejas de ser parte del problema, a ser antiespecista, que es cuando das el paso y tratas de ser parte de la solución. Jordi, sé que van a reír mucho, por lo menos van a sonreír mucho, porque Jordi estuvo viviendo 10 años en un piso, en un apartamento, con varios panales de avispas. Un día le pregunté por qué, y entonces él me explicó que las especies de todos los animales, o sea, nosotros somos la especie humana, pero las especies se pueden catalogar entre asociales, presociales y sociales. ¿Qué ocurre? O sea, podríamos hablar horas de esto, pero básicamente una especie asocial es la que hace que el individuo sea más importante que la sociedad. La especie presocial es la especie en la cual la sociedad es más importante que el individuo. Y la especie social es la cumbre de la evolución y es cuando la sociedad y el individuo tienen exactamente la misma importancia. No se puede sacrificar lo uno a costa de lo otro. Ejemplo pueden conseguir, pero son muy sutiles. Parece que en todo el planeta hay 7 especies que son sociales. Y lamentablemente, hoy en día todavía la especie humana no es social. La especie humana es presocial. Existen sociedades humanas en las cuales el individuo es más importante que la sociedad. Otras en las cuales la sociedad es más importante que el individuo. ¿Queremos evolucionar? Creo que es el único deber que tenemos como especie. Por eso quería volver al concepto de discriminación y de justicia. La justicia prácticamente es ir contra la discriminación. Ahora, todos nosotros, me imagino que en algún momento hemos estado en contacto con algún movimiento que decía, vamos en contra de la discriminación del colectivo LGTB, vamos en contra de la discriminación hacia los niños, hacia los obreros, hacia las mujeres. Eso no es suficiente. Lo que hay que eliminar es la discriminación. El concepto de discriminación tiene que ser erradicado, tiene que ser algo que nadie más pueda volver a aplicar. Dicho esto, el ideal de justicia tiene que ser eliminar la discriminación. Y la única manera que el ser humano pueda realmente evolucionar y pasar a ser una especie social es eliminar las etiquetas que tenemos que poner constantemente. No podemos seguir diciendo justicia animal, justicia humana, derechos de los animales, derechos de los humanos. Sencillamente hay derechos que tienen que ser respetados, hay justicia que tiene que aplicarse y hay evolución que es nuestro único deber frente a la Pachamama. Gracias. Bueno, los esperamos a todos a las 5 de la tarde, pero antes hay una solicitud. Quisiéramos ir delante de la fachada de la asamblea, todos, incluso los asistentes, todos los ponentes y todos los asistentes, para tomarnos una foto de grupo, para enseñárselo a sus nietos cuando ya no haya corrida de toros, no haya caza y no haya explotación animal.